Bueno, muchachos, en esta unidad vamos a ver lo que es propiamente el proceso de refinación. Todo lo que es downstream está asociado, como les había comentado, a la última etapa de la industria petrolera. Teníamos el upstream, esto para recordar, ya lo trabajamos bastante, el upstream, que era todo lo que estaba asociado con la producción del hidrocarburo. Y bueno, en las clases tenemos todo lo que es la exploración, todo lo que es la terminación, perforación, todo hasta que el hidrocarburo sale por la boca de pozo. Desde que sale de la boca de pozo hasta que llega a algún centro de tratamiento medio final está el midstream, o sea, hasta el consumo. Acá teníamos acondicionamientos y también teníamos transporte. También teníamos tema de gasoductos, oleoductos, almacenamientos intermedios y demás. Y finalmente viene el módulo que nos interesa ahora, que es el downstream, que básicamente es el que incluye todo el proceso final y comercialización del hidrocarburo. Acá vamos a ver refinación, obtener los productos finales que se pueden obtener de los distintos hidrocarburos, gaseosos y líquidos. Vamos a ver, también tiene la comercialización, algunos temas de esto no lo vamos a abordar demasiado. También tenemos la distribución como parte del downstream, petroquímicas. Básicamente está asociado directamente con los productos finales de nuestro proceso. Vamos a abordar primero la refinación, que es uno de los procesos más grandes de todo el downstream, por lo menos el más complejo en general. Todos tenemos alguna noción de la refinación, pero por ahí tenemos ideas muy básicas o algunas simplificaciones que se suelen hacer para divulgar todo esto que no son del todo correctas o son muy simplistas, tal vez. En general todos tenemos una idea de que en las destilerías hay alguna torre. A ver si puedo poner esto en blanco mejor. Sí. En general tenemos la idea de que hay alguna torre donde nosotros metemos nuestro crudo y de esta torre, por algunos procesos y demás, sacamos de distintos niveles de la torre distintos productos. Por ejemplo, gas, nafta, gasoil, fuel y residuos. Esto en principio es así, pero no es tan fácil. No es que directamente de la torre sacamos nafta, sino que en realidad hay que hacer un montón de procesos intermedios para llegar a la nafta. Y en función de qué tantos procesos se hacen o qué tantas veces se reutilizan los residuos, las refinerías van teniendo distintos grados de complejidad. Mucha de esta historia se basa en que el residuo que dibujamos de la torre, o sea, lo que sale en el fondo de una torre, que generalmente le decimos residuo, pero en la industria petrolera se le llama fondo de torre. Por ejemplo, fondo de topping sería una forma habitual de llamar al primer residuo que se obtiene de la torre, fondo de topping, porque la primera torre suele ser la de topping. Ahora vamos a ir mostrando eso por partes. Si ese residuo lo mandamos a otra torre, entonces lo vamos a reaprovechar y también le vamos a sacar más productos, pero esta torre también va a tener un fondo y ese fondo también lo vamos a mandar a otro equipo que también va a seguir reutilizando parte de esto. O sea, nosotros permanentemente en una refinería, según su grado de complejidad, es como que vamos a reutilizar los residuos una vez y otra vez y otra vez, y todas las veces les vamos a ir extrayendo más componentes de los livianos. Pues si se acuerdan, cuando hablamos de las cadenas de carbono, dijimos que los que estaban intermedios, o sea, teníamos hasta el 4, que son gases, y después teníamos la parte líquida.
Y en general los hidrocarburos más livianos, C5, C6, C7, son mucho más valiosos en la industria que los muy pesados, que ya empiezan a acercarse a los sólidos. Entonces, mientras mayor cantidad de hidrocarburos livianos produzcamos, más rentable va a ser nuestra refinería. En este esquema podemos ver una super refinería con prácticamente todas las cosas que se le pueden hacer. Esto es muy complejo. Esta es la torre que les acabo de mencionar como crudo atmosférico de topping. Y fíjense todos los pasos que atraviesa, por ejemplo, para llegar a la nafta. Tenemos naftas pesadas que van a otro proceso de reforma catalítica. Una parte de lo que sale de la reforma catalítica termina yendo a las naftas. Recuerden que en la bibliografía inglesa la gasolina es a lo que nosotros le decimos nafta, ¿está bien? Pero no solo la nafta viene de ese pool, viene de otros equipos, hidrotratamientos, viene de agregados químicos, viene pequeñas cantidades de otros equipos que son estos que van reutilizando y demás. O sea, en realidad la nafta no es que sale, como les explicaba recién, de una parte de la torre, sino que pasa por un montón de equipos y por un montón de tratamientos antes de llegar al consumo que nosotros estamos planteando. De igual manera, fíjense que este circuito tiene otras cosas que no habíamos tenido en cuenta hasta el momento, pero no las habíamos mencionado. Hay un circuito de lubricantes. ¿Qué productos tenemos? Bueno, tenemos gases, que esto más o menos sabíamos que podemos sacar, son remanentes. En general en las refinerías no se trabaja con gas, sino que se aprovecha el gas remanente que sale de los procesos. Tenemos queroseno, gasoil, nafta, combustibles pesados como el fuel. Después tenemos unas cosas muy importantes que son los lubricantes. Todos los aceites y todas las bases lubricantes salen de las refinerías en distintas proporciones. Tenemos coque, que esta es la industria del carbón, básicamente carbón por ahí de refinería, carbón más compacto y de mayor poder energético que un carbón de mina, por ejemplo, pero igual, esto se usa muchísimo. Y asfaltos para construcción, o sea, rutas o, bueno, también asfalto que se usa como impermeabilizante y otras cosas. O sea que en las refinerías, además de lo que estamos acostumbrados, que es separar las naftas, tenemos una pequeña parte del gas que también se trata y tenemos la industria de los lubricantes y los asfaltos, que son enormes. Según la complejidad de la refinería, o sea, qué tantas partes tenga, podemos clasificarlas en 4 grandes grupos. Topping y vacío, que serían las primeras tipos de refinerías con los equipos más básicos. Hydroskimming, que es la refinería donde ya agregamos hidrogenación a las cadenas, porque después vamos a ir viendo que rompemos cadenas de carbonos, pero para que estas cadenas se mantengan estables hay que agregarles hidrógeno. Entonces, ese tipo de refinerías ya son más complejas. Tenemos refinerías de conversión, donde ya tenemos algunas conversiones catalíticas y demás. Generamos conversiones mucho más intensas, ya aportando catalizadores químicos, siempre con el mismo concepto, reutilizar fondos y obtener mejores productos más livianos y exprimir el crudo, sacarle todo lo que podamos. Y Deep Conversion, que ya son refinerías sumamente complejas que tienen prácticamente todas las etapas. Se aprovechan todos los fondos, se trabaja con las bases lubricantes, con los sólidos, con el coque y además en la parte de los líquidos tenemos varias conversiones, varios equipos de mejoras, incluso equipos para poner potenciadores o mejorar el rendimiento y otras características de las naftas, por ejemplo. Piensen en las naftas premium que hay en las estaciones de servicio, las Infinity, ese tipo de cosas, en realidad son
cosas que salen del hydroskimming y de la conversión profunda o de la conversión catalítica, y para mejorarlas y agregar se le pone un montón de aditivos, aditivos que mejoran el octanaje, aditivos que mejoran el tema de los azufres, que lubrican las partes del motor. O sea, además de la cuestión de separar el hidrocarburo, también se empieza a mezclar la cuestión comercial de mejorar el producto para que sea más rentable. Después vamos a ver también un error sumamente común que tenemos prácticamente todos o hemos tenido, es creer que el octanaje de un combustible está directamente asociado con la calidad de ese combustible, y en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra, sino que tiene que ver con la compresión del motor y la capacidad de ese hidrocarburo en no autodetonar a determinadas compresiones. Lo que sucede es que la industria trata de venderlo para que consumas un combustible premium, pero también es verdad que generalmente esos combustibles premium tienen algunas cosas extras, tienen aditivos y demás que son mejores que el combustible habitual, pero no es que sean mejores por tener mejor octanaje, son mejores porque tienen aditivos. Un combustible común con menos octanaje podría tener los mismos aditivos y ser igual de bueno. Antes de analizar cada una de estas refinerías, de este tipo de configuración de refinerías, es bueno verlas en ese gran esquema que corresponde cada uno. Dijimos que el primer nivel de complejidad es topping y vacío. Topping es esta primer torre, la que funciona ni bien llega el crudo y funciona a presión atmosférica. A sus residuos se los puede trabajar en una unidad de vacío, que es otra torre igual, acá no está dibujado como torre porque sería muy complejo esquematizar todo, si no. Pero básicamente las refinerías de primer orden de complejidad tienen estos dos equipos. Refinerías dentro de todo sencillas, si se les quiere decir de alguna forma. Después tenemos hydroskimming. Las refinerías que tienen hydro, además, lo que agregan a estas dos que ya vimos algunos tratamientos extra. Por ejemplo, el hidrotratamiento, que puede ser de distintos tipos en función de dónde venga de la torre. O sea, del vacío también tenemos hidrotratamiento. Entonces, en general, hidrogeneración y demás, podemos decir que el siguiente nivel de complejidad de refinería lo que hace es agregar estos equipos. Entonces tenemos una refinería más compleja con productos tal vez más livianos, por ejemplo más producción de naftas. Siguiente nivel de complejidad incluye la conversión. La conversión incluye romper cadenas ya, porque hasta el momento fuimos separando productos pero no rompimos. Y la ruptura de cadenas de carbonos, cuando digo rupturas, me refiero a tomar un carbono, por ejemplo, que tenga 8, 10, 20 carbonos encadenados, cada uno con sus hidrógenos, ¿no es cierto? Y a través de un proceso térmico o un proceso térmico mejorado con un catalizador, separarlo, romper esta cadena en dos partes y que nos queden dos estructuras más pequeñas. Esto hace que los hidrocarburos sean mucho más livianos, pero además hay que mantener esa estabilidad. Las refinerías que tienen estos procesos de conversión ya agregan equipos como el cracking catalítico, que es el FSC, y algunas cuestiones más que también vienen a cuentas de mejorar todos esos procesos. Fíjense que por ahí hay un equipo que es el cracking catalítico, y después tiene un montón de equipos auxiliares que son para mejorar los resultados de esos equipos. Entonces las refinerías de conversión ya estarían agregando este tipo de equipos
tal vez mezclas. Las mezclas en general también se consideran como parte en realidad del hidro. Entonces por ahí esto también lo podemos incluir acá. Pero depende mucho de dónde esté la conversión, porque si la conversión se hace después de un cracking catalítico, esto podría llegar a ser un equipo auxiliar de una conversión profunda. Pero en general suelen ser equipos auxiliares, perdón, de una conversión, de una refinería de conversión, no conversión profunda. Pero en general los equipos auxiliares de este tipo suelen ser de las refinerías de hydro. Y finalmente nos quedan las Deep Conversion, que básicamente lo que hacen es ya trabajar con la parte del coque y algunas cuestiones de los lubricantes. Todos trabajan con lubricantes, pero sobre todo en estas etapas tenemos cracking térmico y coking. Que todas estas cuestiones salen de seguir rompiendo los fondos de los residuos para lograr distintos productos. En este caso ya estamos obteniendo carbón de refinería. En sí, bueno, después nos quedan mejoras para esto también en equipos auxiliares y nos queda el circuito del gas, que mucho no nos interesa, porque la idea es la misma, separar propano, butano, isobutano y demás. De la butanería, por ejemplo, se pueden obtener los productos de los aerosoles, un producto bastante interesante, se usa mucho, casi todos los aerosoles tienen como propelente el butano, pues es fácil de licuar, entonces se puede mantener una buena presión. Y el resto de los combustibles en general son de autoconsumo de la refinería, porque todas estas torres funcionan con circuitos térmicos. Funcionan generalmente con fondos alimentados por algún aceite muy caliente. Ese aceite se calienta quemando gas.